Jeffrey Lionel Dahmer, más conocido como el Carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie más populares del siglo pasado, y no fue por la cantidad de víctimas que asesinó, sino por el grado de crueldad y el modo despiadado con el que acabó con ellas. Psicópata, necrófago y necrófilo. Esta es su triste historia. Dahmer nació en mayo de 1960 en Milwaukee, y siendo la excepción de la regla, los primeros años de su infancia transcurridos en un ambiente familiar de lo más normal y feliz. Jeff era un niño simpático y cariñoso, hasta que a punto de cumplir los 7 años de edad fue operado de una hernia y todo su mundo cambió de forma radical. Los trastornos y dolores que le produjo dicha hernia le cambiaron el carácter, convirtiéndolo en un niño retraído y aislado. En la soledad de su jardín y de los alrededores de la casa, el pequeño Jeff comenzó a tener una afición bastante macabra. Recogía animales aplastados en la carretera y tras deshuesarlos, los enterraba en su cementerio privado de mascotas. Y cuando no encontraba animales muertos, no dudaba en realizar él mismo la tarea. Torturaba gatos y perros e incluso destripaba los peces que pescaba en el río cercano para ver cómo eran en su interior. Jeffrey ya tenía 15 años y se había convertido en un pequeño monstruo, sin escrúpulos, rubio y atractivo. Tras su rostro inocente se comenzaba a dibujar el terrible asesino, el que no tardaría en convertirse. Con 18 años, la situación familiar ha cambiado. Sus padres estaban a punto de divorciarse y Jeff, que desde hace tiempo se refugió también en el alcohol y las drogas, decide dar un paso más y poner en práctica lo que tantas veces había imaginado. Recoge a un autoestopista, Steven Hick, y lo lleva a la casa de sus padres, que pasaban unos días afuera. Allí se emborrachan y se acuestan juntos. A la mañana siguiente, cuando Hick le dice que se tiene que marchar, Dahmer lo mata. Más tarde confesaría que mataba a sus amantes para que no lo abandonaran, una maestra de su hedonismo controlador. Jeffrey lo mató destrozándole la cabeza con la barra de unas pesas. Más tarde cortó el cadáver en trozos con un cuchillo de caza, lo metió en una bolsa de plástico y lo enterró en un bosque cercano. Pasaron varios años hasta que la segunda víctima cayó en sus manos. Era el año 1987. En un bar de homosexuales conoció a Steven. Los dos fueron a un hotel de las afueras y cuando Jeff se despertó encontró a Steven muerto a su lado. No recordaba haberlo matado, pero tenía la boca llena de sangre. Metió el cuerpo en una maleta y lo llevó al sótano de la casa de su abuela, donde vivía en aquella época. Allí lo descuartizó y lo tiró a la basura, no sin antes copular con él. Continuaron los asesinatos. Tras su cuarta víctima, decidió mudarse a una casa propia para poder actuar con más libertad y que su abuela no se diera cuenta de lo que sucedía. En 1988, Jeff pagó un dinero a un joven asiático, Kison, para que posara para unas fotos. Lo drogó y lo dejó escapar con vida y sin tener relaciones con él. Los padres del chico, tras llevarlo al hospital, denunciaron a Dahmer, que fue arrestado de abuso a un menor. Su siguiente víctima fue Anthony, un modelo de 24 años, como acostumbraba. Lo drogó, lo estranguló y más tarde lo descuartizó. Para salir un poco de la monotonía, se quedó con su cabeza y tras servirla y separar la carne del hueso, pintó con una pintura gris y se la guardó en su armario de los trofeos. Le llegó la condena por los abusos del joven asiático, 5 años de libertad condicional. Volvió a la casa de su abuela, aunque esto no fue suficiente motivo para que sus asesinatos cesaran. Tras un breve periodo, volvió a mudarse a un apartamento. En los siguientes 15 meses, hasta que fue detenido, mató a otros 12 hombres. En esta época se aficionó también a la necrofagia, cortando largas tiras de carne para comérselas o bien mordisquear los cuerpos. De todo esto, tomó numerosas fotografías. Su colección de calaveras iba en aumento.
Cuando descuartizaba los cuerpos, lo que a él le gustaba lo guardaba en el congelador y lo que no lo disolvía en un enorme bidón con ácido. Dahmer no estaba interesado en la muerte o el dolor que podía causarle a sus víctimas. A él lo que le atraía era el destino que podía darle a los cuerpos de sus víctimas. A veces dormía con los cadáveres a su lado. Él quería que sus amantes siempre estuvieran con él. Con alguno de ellos hizo práctica de lobotomía. Con un taladro hizo perforaciones en su cráneo, donde luego introducía productos químicos como ácidos. Casi todos morían al instante, pero Dahmer juró que uno de sus zombies vivió 3 días. En 1991, la policía encontró a un hombre negro vagando por las calles en estado de shock, con unas esposas colgando en sus muñecas. Era Tracy Edward, que había conseguido escapar sin saber muy bien cómo salió de las garras de Jeffrey. Este hombre llevó a los agentes hasta la casa donde había escapado y allí hicieron un descubrimiento de lo más macabro y escalofriante. El apartamento apestaba y lo primero que encontraron la policía fue una colección de Polaroid con cuerpos abiertos en canal y descuartizados. En la nevera encontraron una cabeza humana todavía tierna y varias calaveras. En un armario hallaron varios miembros humanos en estado de descomposición. En la barra de la cortina de la ducha colgaban esqueletos casi completos. Y en otra habitación, una tétrica colección de órganos sexuales masculinos, amputados y conservados en jarrones con formol, donde Dahmer solía masturbarse. En su conjunto, la casa, en todos sus rincones, era un lugar de verdaderas pesadillas. La verdad es que Dahmer podía haber sido detenido unos meses antes cuando Conerak, un chico de 14 años, consiguió también escapar de él y corriendo desnudo por la calle. Unas chicas del barrio avisaron a la policía que en un acto de total negligencia devolvieron a Conerak al propio Dahmer, que zanjó la cuestión diciendo que el chico tenía 18 años y que era su amante. Había cogido una rabieta por una pelea de enamorados. Por supuesto, Conerak no disfrutó de una segunda oportunidad. Lo más sorprendente del caso de este chico es que también era asiático y que era el hermano de Kison, el niño de las fotografías, por el que estaba cumpliendo su condena. La mayoría de las víctimas del carnicero de Milwaukee pertenecían a minorías étnicas, por la que la policía no se preocupaba demasiado. Las investigaciones sobre las desapariciones quedaban enterradas entre papeleo. Más importante, ya que haberse puesto a investigar en serio hubiera sido bastante fácil para la policía dar con Jeffrey y evitar muchas muertes, ya que no era demasiado cuidadoso en nada de lo que hacía. Cuando fue detenido, la policía que entregaron a Conerak fue sorprendido y Dahmer condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, las que solo cumpliría un par de años, ya que el 23 de noviembre de 1994 un preso esquizofrénico le machacó la cabeza, acabando con él. No olvides de suscribirte a mi canal. En la descripción del video te dejo mis contactos, donde encontrarás mi página de Facebook y también podrás visitar mi otro canal. Esto fue Mito o Realidad.